Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte, Sí, igual. y de Estamos con, poder platicar. sí, déjame presentarte, estamos con la doctora Sonia Rangel. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, estudió con el doctor Miguel Morey. Su trabajo de investigación se enfoca a problemas de estética, filosofía de la cultura, pensamiento francés contemporáneo y filosofía del cine y de la música. Es profesora de estética y ontología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en la Facultad de Música de la UNAM imparte la materia de filosofía del arte. Eh, bueno, Sonia, eh, pues a propósito del pensamiento de Deleuze, todos en el gremio sabemos que tú eres experta en una aproximación interesante al pensamiento, o una doble aproximación interesante al pensamiento de Deleuze. Por un lado, pues la acción del el cine, eh, las reflexiones, la ontología que implica la teoría del cine deleuziana, y por otro lado, pues una filosofía de la música que hay interesante en la filosofía de Deleuze. Yo quería hacerte una pregunta a propósito de la filosofía de la música, del pensamiento de Deleuze, a propósito de la figura del ritornello, el canto del ritornello como esta figura que nos da cuenta de pues del propio plano de inmanencia como un plexo productivo. Eh, entonces, bueno, no sé, quería pues que nos compartieras tus reflexiones a propósito de la filosofía de la música, del estatuto que juega la música, el ritmo, la melodía, como fundamento, pues, que hace inteligible, o como marco que hace inteligible la propia filosofía deleuziana de la diferencia. Ay, pues gracias Pepe, bueno, gracias por invitarme a charlar. Bueno, además en estos momentos que creo que sí es importante seguir abriendo espacios de pensamiento y pues, de reflexión también entre colegas, ¿no? Y bueno, también hacerlo esto extensivo a la gente que está interesada, como que me parece que está muy bien. Sí, efectivamente, o sea, como decías, o sea, como en los últimos años me he dedicado un poco a trabajar cuestiones derivadas del pensamiento deleuziano, enfocándome mucho en el cine y en la música. Y hay una cosa que es como bien importante, ¿no? Porque justo decías, ¿no? El concepto de ritornello, o sea, el concepto de ritornello es un concepto que está pues en Mil Mesetas, justo, y, ¿no? Y que es un concepto además de cuño, o sea, guattariano, ¿no? O sea, es un concepto que Guattari ya está, o sea, empieza a trabajar justo desde el psicoanálisis y que después justo empieza como o sea, como que lo pone en juego con el pensamiento de Deleuze, que es muy interesante ese juego que hay entre ellos, ¿no? Cómo empiezan a compartir conceptos y los empiezan a expandir hacia otros campos problemáticos. Y un poco el concepto de ritornello, o sea, también por eso en el capítulo que lleva ese título en Mil Mesetas, podemos ver que lo que hay es como una primera, o sea, como la primera parte del capítulo, lo que hacen es ver cómo está este movimiento en toda la naturaleza, ¿no? Es decir, que, o sea, como que este movimiento que tiene que ver más con la forma de habitar, ¿no? El espacio y el tiempo, ¿no? O sea, cómo también cada ser y y eso, ¿no? O sea, cada ser pues tiene un propio ritmo y en ese sentido tenemos que decir también que se puede hacer una interpretación de que para Deleuze y Guattari la naturaleza es musical, ¿no? Porque justo es este ritmo, ¿no? Estas vibraciones que están como en todas las formas de la naturaleza y que van a tener una forma como digamos también de expresión como clara también en la música, ¿no? O sea, como en la música humana. Digamos que podemos decir que hay una música no humana y una música humana y que justo esa música no humana, que sería inaudible, es algo que se hace audible a través de la música humana. Y esto es muy bonito también porque justo hay una serie o sea, a lo largo de la carrera de Deleuze, sabemos que tiene una amplia carrera también como profesor, o sea, en sus clases acudieron varios estudiosos de la música, o sea, músicos y que después se van a convertir en grandes estudiosos de la música y que son figuras así como muy importantes justamente en el ámbito
lo que podemos llamar filosofía de la música, tales como justo Daniel Charles, que es este músico y que después se va a volver para mí un filósofo de la música, porque lo que hace más, o sea, es más eso que musicología, que es justo el que realiza estas conversaciones con John Cage para Los pájaros, ¿no? Y él muy joven tomó clases con Deleuze. Después vamos a tener como a otros personajes también, ¿no? Como Richard Pinas, que es un músico, pues digamos, contemporáneo, que es guitarrista y hace como progresivo, y que tiene un libro muy bonito que se llama Las lágrimas de Nietzsche, que justamente es una aproximación a la música también a partir del pensamiento de Deleuze. Y en los últimos tiempos también ha habido como otros escritos sobre este asunto, pero también, o sea, por un lado, o sea, como también estas ideas de Deleuze van a ayudar a generar una forma de aproximación al pensamiento musical en los mismos músicos, o sea, que es lo que me gustaría señalar, pero también como este capítulo del ritornello, o sea, como que está muy construido también a la luz del pensamiento de varios compositores, ¿no? O sea, entre ellos, bueno, pues obvio, Varese, ¿no? Stockhausen, Xenakis, Debussy, ¿no? Satie, o sea, que justamente están nutriendo el pensamiento de Deleuze y Guattari para, pues también para pensar otros planos, o sea, como justamente también a través de la música. Si vamos al otro capítulo de Mil Mesetas de lo liso y lo estriado, o sea, lo liso y lo estriado, así como el concepto de tiempo pulsado y tiempo no pulsado, son conceptos de cuña, bueno, acuñados por Pierre Boulez, ¿no? Por otro compositor contemporáneo, y que contemporáneo también de Deleuze y demás. Y esto a mí me parece muy importante y lo pongo un poco como un antecedente, porque la segunda parte de este capítulo del ritornello, pues justamente lo que va a hacer, o lo que van a hacer es replantear como una historia de la música en términos justamente de estos tres movimientos del ritornello, ¿no? Sabemos que en la primera parte plantean estos tres movimientos, como caos, agujero negro, ¿no? Después la creación de un territorio y después este movimiento de desterritorialización, ¿no? Y esto un poco lo van a identificar en la segunda parte del capítulo sobre el ritornello, con justamente eso, ¿no? Como tres periodos de la música, que serían justamente, pues este periodo como o sea, lo que sería la música antigua, el barroco y el clásico, donde se está apenas gestando el lenguaje, eso que conocemos ahora como lenguaje musical, es decir, la armonía, la melodía, los temperamentos apenas están como gestándose, las afinaciones, o sea, como que todavía el lenguaje musical es una cosa como muy abierta, o sea, todavía no hay propiamente escritura musical, porque hay mucho ejercicio de improvisación, pero esto se va a ir cerrando, ¿no? Y en el romanticismo, o en el romántico, el periodo romántico, como ellos lo señalan, ya tenemos la creación de un territorio, es decir, cómo ese discurso o lenguaje ya está como estipulado, cerrado, ¿no? Y lo que vamos a tener a partir de la música moderna, claramente a partir de tres autores, ¿no? Que además ellos retoman, ¿no? Que es Ravel, Satie, Debussy, lo que vamos a tener es justamente esta ampliación, esta desterritorialización, ¿no? De ese territorio en busca justamente pues, de otras formas sonoras, ¿no? Y un poco yo le he puesto como un cuarto movimiento porque creo bueno, ellos un poco se quedan en la música moderna, o en este periodo moderno, pero justamente la música contemporánea es la que justamente va a estallar como algo que yo llamo ya como pues una especie de ritornello caosmos, porque justo ellos hablan de que hay un ritornello cosmos en la música, pero pues sería justamente volver a un orden como cerrado, que a mí me parece que más bien la música contemporánea a lo que va es justamente sí a recuperar este caos también, o sea, con estos órdenes también que son estos órdenes musicales, ¿no? O esta cosmética musical, pero que son como emergentes o son aleatorios o son como, pues que son acontecimientos al final que no se pueden fijar, ¿no? Dentro de un lenguaje, una estructura, porque al final también mucho de la música contemporánea, pues tampoco está suscrito a la escritura, ¿no? Bueno, no sé si dije, si contesté algo o no. No te digo. Eh, yo recuerdo en Mil Mesetas, a propósito de estos tres movimientos que tú señalas, está esta melodía que instaura una intensidad sobre el caos, ¿no? E inmediatamente esta melodía delimita un territorio. Más adelante, Deleuze caracteriza este territorio como etos, como morada.
Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en relación a esta imbricación entre la ontología y la ética, teniendo justo como telón de fondo la emergencia, o vamos a decirlo así, el acontecer de la diferencia? ¿Por qué la música tiene esta relación interior con la propia formación del carácter como música? Sí. Es un poco, o sea, creo que tiene que ver mucho con esto que decía, ¿no? Con esto que está como en la primera parte del texto y que tiene que ver con que el ritornelo al final o sea, como estos tres movimientos que serían el ritornelo serían esos tres movimientos, ¿no? Y que justamente, o sea, como marcarían este territorio, ¿no? Y que un poco, pues sí tiene que ver mucho, tiene que ver con la cuestión del habitar, ¿no? Cómo habitamos un territorio, ¿no? Y que tiene que ver con esto que, por ejemplo, Guattari iba a señalar, o sea, como tenemos ciertos ritornelos motrices, por eso decía yo que la naturaleza, y que además ponen estos ejemplos que son maravillosos también, y que están como dialogando también con la música, por ejemplo, el canto de los pájaros, ¿no? Como el canto de los pájaros, pues es una forma de habitar, o sea, es un etos también, ¿no? O sea, hay un habitar en el canto de los pájaros, pero además tomando mucho también el pensamiento de Messiaen, ¿no? Este compositor Olivier Messiaen, que va a ser maestro de Stockhausen, de Boulez y de Xenakis y de todos, Ligeti y todos estos, ¿no? Justamente tomando esa figura también que está en Messiaen, o sea, de los pájaros y cómo los pájaros habitan, ¿no? Cómo los pájaros crean un territorio, cómo a partir del canto delimitan el territorio, ¿no? Y entonces ahí hay una analogía también con la música, por eso también hay la dimensión ontológica, por eso decía, es algo que pasa, que si bien pasa en la naturaleza, también está pasando en la música, ¿no? O eso que justamente es inaudible en la naturaleza, porque además no solo tiene que ver con la cuestión sonora el ritornelo, o sea, como decíamos, hay ritornelos motrices, que tiene que ver también con todos estos movimientos o formas que marcan un territorio, también por eso, por las pancartas, como ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, nosotros, todo lo que serían los ritornelos motrices, nosotros tenemos como una serie, si me gusta decirlo, o sea, tenemos una serie de rituales o movimientos que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, ¿no? Y es una forma de si vivimos acompañados, pues ya, o sea, como que van delimitando como nuestro territorio. Ahorita en este momento, creo que en este momento de la pandemia, creo que esto se hace como muy evidente, o sea, cómo cada quien tiene esas formas de habitar que tiene que ver con sus ritmos vitales, con sus hábitos, ¿no? Que también por eso es, ¿no? Como importante, y cómo vas como delimitando eso, ¿no? O sea, como te levantas, haces como ciertas cosas que la persona con la que vives pues ya sabe que no tiene que meterse también como en tu territorio. Un poco un ejemplo que ponen ellos también es esto, ¿no? El vecino, o sea, como que a diferencia de los pájaros que marcan su territorio, ¿no? Y bueno, ya lo saben, que bueno, sí que también, por ejemplo, el vecino pone la música a todo volumen y también es una forma de marcar el territorio, o sea, es como muy bonito porque estos gestos que están, o sea, un poco lo que a mí me gusta mucho de ese texto, es que esos gestos que están en la naturaleza, cómo están en nosotros también, ¿no? Y que justo en la música es algo que digamos, otra vez, pues que se hace como más evidente, o sea, creo que al final también mucho de esto de la música contemporánea, que es muy bonito, o sea, que en John Cage, en la música de John Cage, en el pensamiento de John Cage, está muy claro, que a mí se me ha parecido que es una lástima que Deleuze no le haya dedicado más tiempo a leer como a Cage, porque están muy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Que al final, por ejemplo, toda la idea de ecomúsica de Cage es eso, generar una música o crear una música para habitar el mundo de otra manera, ¿no? O sea, como... Deleuze señala que este canto que instaura un territorio está relacionado con lo natal, ¿no? Y habla de los modos dóricos y los modos jonios como una territorialidad, pero anclada en este paso de lo, vamos a decirlo así, de lo ontológico, si no a lo étnico, sí establece una circularidad entre la naturaleza y la cultura que hace posible al pueblo, de cara al Estado, ¿no? El canto del ritornelo posibilita una ciencia menor en contra de una ciencia de Estado, de una ciencia mayor. Sí, pero más bien es la desterritorialización del ritornelo, porque un poco es lo que decía, ¿no? O sea, eso que acabas de decir, o sea, está identificado en términos musicales, está identificado con el periodo romántico. Es donde justamente van a surgir los cantos nacionales, ¿no? Los himnos, los cantos, o sea, esta cuestión del ritornelo natal, los himnos nacionales, las músicas nacionales también, o sea, tenemos que recordar que también se empieza a hacer
ya en la historia de la música se empieza a hacer como esta distinción entre, bueno, lo que sería la música francesa, la música italiana, ¿no? La música alemana, o sea, como que se empiezan a diferenciar también, ¿no? Como por regiones. Y justamente la desterritorialización del ritornelo tendría que ver con, pues, con pensar la música también como una máquina de guerra, que justamente se opone al aparato del Estado. Porque también, o sea, esta territorialización de la música, digamos que no tiene que ver tanto con el sentido de la tierra, sino más bien justamente va a tener que ver también con este cerrar, ¿no? Como el lenguaje, ¿no? Y creo que también por eso, como toda la música moderna y contemporánea, al desterritorializar, lo que hacen es abrir otras formas de lo sonoro y de la experiencia sonora, y también por eso otras formas de habitar. O sea, porque también un poco aquí hay como una serie de efectos en términos de la percepción y de la sensibilidad que generan ciertos automatismos perceptivos, ¿no? O sea, por ejemplo, que hasta, pues no sé, que por ejemplo, en toda la música anterior al periodo romántico se va a interpretar a la manera romántica, ¿no? O sea, por ejemplo, toda nuestra escucha está, o sea, como la armonía, la melodía, el escuchar así, dentro de la tonalidad, o sea, es una construcción, y eso, ¿no? O sea, como que justo se empieza a cerrar como la forma de la escucha. Por eso como es muy difícil que escuchemos pues la naturaleza o la música contemporánea, ¿no? Que es atonal. Porque ya tenemos como tenemos una escucha territorializada, es un poco lo que quiero decir, ¿no? O sea, como que tiene los dos lados, un poco, ¿no? También por eso la tarea de la música sería desterritorializar el ritornelo, ¿no? Que es un poco como, ¿no? Es decir, buscar abrir estas líneas de fuga, ¿no? Ajá. En esta desterritorialización del ritornelo habría una percepción de carácter molecular. ¿Cómo la caracterizarías tú? ¿Cómo nos haces inteligible este concepto de percepción molecular? ¿Qué rendimiento tiene en el plano de la formación del carácter como morada? Sí, pues hay otra forma perceptiva, o sea, como que justo, y esto es muy bonito, Pepe, porque un poco cuando digo que en el romanticismo como que se cierra el territorio, es que ya, pues de repente la música ya tiene como una especie como de, digamos, de estandarización, ¿no? Hay una forma de escribir música, que ya se vuelve un lenguaje como, ¿no? Cerrado, sí, pero que tiene que ver con la escritura, o sea, Debussy, y aquí es donde empieza como la cuestión también por eso les interesa, lo citan tanto en ese capítulo a Debussy, que Debussy es uno de los primeros que empieza con este gesto molecular, que va a lo molecular, ¿no? O justamente a replantear la naturaleza, ¿no? O sea, Debussy tiene un gesto que a mí me parece siempre como increíble, que además lo dicen, ¿no? O sea, se escribe demasiado, o sea, ya en su época, o sea, él dice, se escribe demasiado para el papel y no para el oído. Es decir, que, o sea, la música se vuelve como una especie de lenguaje abstracto, ¿no? O sea, que a partir de la armonía, bueno, se construye, pero que deja a un lado, pues, la experiencia sonora. Y toda esta experimentación sonora, o sea, que surge ahí, o sea, que va a pasar por Varese y después Stockhausen y todos los músicos contemporáneos, ¿no? Es justamente lo que abriría una percepción molecular, que también, que después va a tener que ver también con toda la cuestión de la tecnología, o sea, cómo, por ejemplo, Varese empieza a experimentar con otros sonidos, con ondas, con frecuencias, que es algo que va a seguir Stockhausen, ¿no? Y que justamente nos hacen escuchar cosas y por eso una percepción molecular y además una percepción áptica, ¿no? Que justo nos hace como justamente esta experiencia inmersiva, que en Debussy está, o sea, Debussy también, lo que busca también por eso Debussy que genera estas atmósferas, que son más justamente para lo sonoro, y es una música más de la sensación que justamente de la escritura o del intelecto, o sea, no es una música tan intelectualizada, o sea, que sí que es muy compleja en términos pues, de escritura y eso, pero al final o sea, esa complejidad sirve para generar experiencias sonoras, ¿no? O sea, hay un poco esta pregunta, yo creo, de Debussy, ¿no? También que es o sea, un poco a qué suenan las cosas, o sea, a qué suena el mar, a qué suena, ¿no? Pues la nieve, ¿no? Los pasos en la nieve, o sea, es salir del estudio, escuchar el mundo y a partir de escuchar el mundo entonces, pues hacer como una especie de transducción, componer, pero tratando de generar esas sensaciones, ¿no? Yo cuando leo esta meseta, termino pensando en Pitágoras. Sí, totalmente, No, no, totalmente. no sé si estaríamos pero en condiciones de ver en Deleuze cierto pitagorismo. Sí, bueno, sabemos que piensa en Heráclito, piensa en Tales, piensa en Anaximandro, pero ¿tú crees que sería posible rastrear algún Sí, sí. pitagorismo en Deleuze? ¿En qué sentido? Mira, yo creo que hay una cosa
O sea, pues también, por ejemplo, en este pensamiento de la música, que además es algo, porque también lo que hay que decir, quizás lo que habrá que decir primero, es que los que hacen este movimiento de vuelta al pitagorismo son los músicos contemporáneos. O sea, no tanto, o sea, en Debussy hay como esta vuelta a la naturaleza, digamos, esta escucha a la naturaleza que después va a estar en Cage también, pero los que realmente tienen esta vuelta a lo pitagórico son, por ejemplo, Xenakis, Ligeti, Stockhausen, claro, ¿no? Stockhausen claramente tiene una vuelta, o sea, como esta idea también de la música como algo que está, pues eso, ¿no? Que no es la música humana nada más, sino que hay esta música no humana, que es la música de las esferas, y como que también tiene que ver con, pues, con la filosofía y con las matemáticas, o sea, como toda esta otra vez esta unión, ¿no? Y en Deleuze se puede, o sea, como que está, obviamente, al pensar con los músicos contemporáneos, pues hay una asunción también un poco de eso, pero también se puede hacer un rastreo, o sea, hay una cosa que yo siempre insisto, o sea, Deleuze tiene una muy, muy fuerte influencia del pensamiento de Schelling. Y quizás el primer filósofo moderno que justamente tiene esta idea, recupera esta idea pitagórica de la música, es Schelling en la filosofía del arte. O sea, toda la parte, y además esta cuestión ontológica también, o sea, que el universo es musical, ¿no? O sea, eso es algo que está en Schelling, la filosofía del arte. Y cómo se está expresando también, o sea, pues cómo también esta naturaleza es artística, porque luego también lo que vemos en el ritornello es que el arte no empieza con el hombre. O sea, que es una cosa que están también diciendo todo el tiempo, el arte está en la naturaleza, ¿no? Y eso después se expresa en el hombre. Y eso es lo que también está en la filosofía del arte de Schelling. Y después, esta idea, esta recuperación, ¿no? De la idea pitagórica, es algo que después Schopenhauer va a retomar de Schelling, ¿no? Y toda esta idea de por qué la música no es representación, sino que tiene también esta dimensión ontológica, también está en Schopenhauer, ¿no? Y eso, y después va a estar pues justo en el Guattari, ¿no? Pero sí se puede hacer este rastreo, bueno, obviamente Nietzsche también, o sea, Nietzsche también, o sea, pues el pensamiento de Nietzsche es absolutamente musical, o sea, como no podemos pensar, como lo digo, o sea, no podemos pensar a Nietzsche, o sea, tenemos que pensar primero en la música de Nietzsche y después leer todo lo demás, porque muchas de las ideas que están en la obra posterior, o sea, que están en la obra posterior, pues sí, porque primero fue música, están ya están en la música, por ejemplo, la idea del eterno retorno, que podemos escucharla en el fragmento en sí de Nietzsche, ¿no? Esta composición maravillosa, que además adelanta The Sessions de Satie, ¿no? O sea, esta música repetitiva, que también lo que está pensando es, ¿no? Este ritornelo, pero pues este ritornelo también, ¿no? Es Cosmos también, ¿no? Que es el eterno retorno. Claro. Entonces, ¿tú crees que sea posible pensar en Deleuze a la música como una dimensión fundamental para hacer inteligible el acontecimiento como horizonte productivo? ¿En qué sentido la música no solo es estructura, solo número, solo proporción, solo ritmo, sino al mismo tiempo plexo productivo del propio, o en tanto justamente un acontecimiento que se constituye como una singularidad que es fundamentalmente una intensidad que es causa de sí? No sé tú cómo caracterizarías la música como marco de un autoafecto. ¿Cuál es la relación entre música y afecto y autoafecto en tanto forma misma del acontecimiento? Sí, pues tener esto, o sea, como esto que acabas de decir, ¿no? O sea, un poco de la música, pero yo creo que está muy en la música contemporánea esto, o sea, justamente generar estos acontecimientos, porque también esta cuestión de que no, o sea, pensar justamente en la música como acontecimiento sí es algo que se recupera en la música contemporánea, ¿no? O sea, justo también por eso, pues se deja de lado la escritura tradicional, ¿no? El pentagrama, y se empieza también a escribir, si lo pensamos, se empiezan a hacer más bien diagramas, ¿no? Donde justamente la música por eso es un acontecimiento, es una singular, ¿no? Pero también este otro lado de que Deleuze también dice, o sea, de hacer audibles las fuerzas, que por ellas mismas no lo son, ¿no? O sea, creo que también tiene que ver justo con eso, ¿no? Que en este ensamble material fuerzas, que es como todo un cambio que opera en la música contemporánea, lo que sucede es eso, ¿no? Lo inaudito. Y ese es el acontecimiento musical. Mira, o sea, y eso inaudito es hacer audibles las fuerzas, ¿no? Claro. Que es muy bonito también, ¿no? O sea, y sí, o sea, es ser consciente, pero consciente. Pero que además supone esta desautomatización del oído, ¿sabes? Claro. Esta ampliación de la percepción, Claro. Y ¿no? esto tiene unos rendimientos políticos, Totalmente, ético-políticos enormes, ¿no? totalmente, totalmente. El contrapensamiento es una musicalidad
que hace audible fuerzas que normalmente no lo son. Claro, claro. Como Y que fuente además y que además, por ejemplo, o sea, términos políticos, o sea, también por eso que Kesha es muy importante, o Feldman, o, ¿no? Los músicos, o el mismo, o sea, pues bueno, todos estos, porque sí tienen una idea, tienen, o sea, esta idea de que dicen, ¿no? De Desi Guattari, del artesano cósmico, es algo que ellos están haciendo, porque también tiene que ver con quitar esta imposición, o sea, del yo, ¿no? O sea, es decir, de un compositor que sabe perfectamente, o sea, qué es lo que va a generar en el espectador, ¿no? Aquí justamente la música se vuelve acontecimiento porque también, o sea, eso, ¿no? Porque ahí está, por eso digo que es como caosmos, ¿no? Que es un fenómeno caosmos porque está el caos ahí también. Porque no sabemos, ¿no? En esta indeterminación, ¿no? Que lo que supone un diagrama, ¿no? O sea, el intérprete está liberado también para, y justamente también opera como un co-creador, y también el público. O sea, un poco la cuestión del acontecimiento musical en estos términos es absolutamente política. Porque, o sea, justamente todos, o sea, se rompe esta jerarquía, además de el compositor, el intérprete, el público, no, porque todos son parte del acontecimiento, ¿no? Y es muy importante. Hay perceptos preindividuales, asubjetivos, impersonales que descomponen o desarbolan el régimen de percepción asociado a un registro de experiencia dada por un dispositivo, por un aparato de captura, liberando la emergencia de un pueblo Por venir, ¿no? un pueblo por venir. Sí. Y generando otros afectos, también un poco lo que me preguntabas de los afectos, pues también es eso, o sea, como que justamente van a decir eso, ¿no? O sea, que pues estos afectos, pues también son los devenires, ¿no? O sea, es una música que también por eso, o sea, aquí se vincula la noción de acontecimiento con la cuestión del devenir, o sea, como que son más devenires que, ¿no? No, el efecto justamente de los afectos sería como eso, ¿no? También está puesta en operación de ciertos devenires, ¿no? Claro. El devenir, todo devenir supone una musicalidad. También, sí, justamente. Es entrar en otro ritmo, además. O sea, como, que además, es que todo devenir, en cierto sentido, es musical, porque si lo pensamos, o sea, por ejemplo, la música, ¿qué es lo que hace? O sea, siempre lo digo, la música es un tiempo dentro del tiempo. Es lo que además te toma, que hace que entres en ese tiempo. Te hace devenir, lo que sea, ¿no? Te hace devenir mal en el caso de Debussy, ¿no? O te hace devenir, o sea, como, ¿no? Caos, en el caso de Stockhausen. No sé, o sea, como que hay esta cosa que opera de una manera completamente diferente a las músicas anteriores, ¿no? Y es que están como dentro de este dispositivo un poco, porque la territorialización tiende, como decías también, a convertirse en dispositivo. Sonia, ¿tú nos podrías compartir algunas referencias explícitas en relación a la influencia del pensamiento alemán, en particular, bueno, el romanticismo, podemos señalar a muy grandes rasgos, a propósito de la filosofía de la música en Deleuze? Ah, pues yo creo que básicamente Schelling. O sea, Schelling, que lo leemos muy mal porque no es idealista, es romántico, ¿no? O sea, Schelling es como... Porque además, y mira, y también ahí hay una cosa que es muy importante, o sea, como, pues Schelling, o sea, bueno, Schelling obviamente, bueno, la referencia a Beethoven, ¿no? O sea, como Beethoven también es este músico que, o sea, que a partir también de cierta lectura de Kant, pues también empieza a operar como esta autoconciencia musical, ¿no? Que también pone en operación otras formas de la música, ¿no? Dije, Creo que... dije ¿eh? idealismo alemán en lugar de No, romanticismo. no, no, dijiste romanticismo, pero digo, no, no dije que tú, pero el Ah, romanticismo, pero digo que muchas veces se lee muy mal a Schelling porque se lo ubica como, no dije que tú, digo en general, se piensa que es como idealista y no, es romántico, o sea, Schelling es romántico, ¿no? Yo creo que o sea, el pensamiento de Schelling además, o sea, como que sí es muy importante para Deleuze, no solo para la cuestión musical, o sea, es muy importante en términos, por ejemplo, de la ontología deleuziana. O sea, si vemos diferencia y repetición, ¿no? Lógica del sentido, o sea, son libros que tienen una clara resonancia al pensamiento de Schelling y hay como citas específicas también, o un libro como que es la filosofía donde también recupera como esto. O sea, creo que está muy, muy influenciado por el pensamiento de Schelling. De hecho, también esta cuestión pues de la diferencia y la repetición también es un poco algo que estaría en la filosofía de Schelling, ¿no? Esta forma de la paradoja también. O sea, hay muchas cosas que yo creo que Deleuze recupera justamente de Schelling, ¿no? Y entre ellas este paso, ¿no? Esto que decíamos, este paso de la naturaleza al hombre, ¿no? Como no hay
cómo es una misma actividad, pero que se expresa de manera no consciente en la naturaleza y de manera consciente en el hombre, ¿no? O sea, pero creo que ahí hay una serie de afinidades muy fuertes con el pensamiento de Shelley. El tiempo se nos vino encima. Disfrutamos todos seguramente esta entrevista, pero vamos a ir sacando cita para la que sigue. Y abordamos la filosofía del cine en Deleuze. Perfecto, me parece perfecto, Pepe. Muchas gracias. No, pues Espero gracias. haber dado elementos que sirvan para pensar Claro. a Deleuze y la Bueno, dimensión de la música. te busco pronto. Vale, un besote. Chao. Gracias, bye.